Vamos a hablar, tal vez algunos ya vieron el tema. Boga mar adentro. Ve a lo profundo de la mar. Los grandes peces se encuentran en aguas profundas. ¿Qué es lo que te enseña eso? ¿Qué es lo que te viene enseñando? Que los grandes peces están en aguas profundas. ¿Alguien aquí le gusta pescar? ¿O a nadie? Estaban acostumbrados, vamos a ver de esta manera, a hacer las cosas a su manera, bajo la experiencia, bajo la rutina, hasta que alguien les dijo cómo hacerlo y dónde hacerlo. Un día de trabajo que había finalizado, como alguien dijo, un día negro, se convirtió en ¿qué? En un día de bendición. Entonces, días especiales que Dios trae a tu vida cuando menos piensas. ¿Cuántos alguna vez, cuando menos pensaron, Dios apareció en su vida? Cuando menos piensas, dijo alguien, está la bendición. En el libro de Lucas, capítulo 5, nos habla y nos dice, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y había mucha gente cerca de ahí con él que querían escucharlo. Entonces, como que lo estaban, se puede decir, como que lo estaban apretando. Y vio que había 2 barcas en la orilla. Pero también vio los dueños de la barca. ¿Qué estaban haciendo los de la barca? Estaban lavando sus redes después de haber ido a trabajar. Entonces imagínense, el maestro tiene la gente, la está pensando la gente y voltea y ve 2 barcas y escoge una. Va y se sube, y de ahí empieza a hablar a la gente. Ahí empieza a hablar. El dueño de esta barca era un hombre llamado Simón. Entonces, cuando ocupa el tiempo, se dirige a Simón, y ¿qué le dijo? Estamos en Lucas capítulo 5, versículo 4. Dice, alguien lo puede leer rápidamente. Amén. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Fíjese, si vamos a ver un poquito de esta manera, de este lado. Jesús necesitaba a alguien que le proporcionara, como si fuera un lugar, un púlpito donde él pudiera dirigirse a la multitud. Termina de estar con la gente, pero también quiere cubrir una necesidad. Por eso dijo, Dios nunca será por mal servido. Entonces, le dice a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El versículo 5 dice, respondiendo Simón, dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Entonces aquí sucede algo tremendo. Algo tremendo. Simón le hace saber a Jesús
que habían finalizado su jornada de trabajo y no habían tenido éxito. No habían pescado nada. A pesar de su experiencia, a pesar que tal vez lo hacían diario, tal vez tenían años haciéndolo, pero ese día no había agarrado nada. Un día difícil, un día que no había habido ganancias. Pero él dice, mas en tu palabra yo voy a echar la red. Como si hace un momento, un hombre experimentado. Pero viene Jesús y le dice, ¿sabes qué? Ve y echa la red. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Bueno, después se llamaba Pedro, pero era Simón Pedro. Le dice, ¿sabes qué? En tu palabra lo voy a hacer. O sea que en ese momento le estaba dejando, o sea, se daba cuenta que su experiencia, por mucho que supiera, por mucho lo que había hecho, como que tal vez había fracasado, y como si le cede los derechos al Señor, dice, voy a confiar en ti, voy a hacer esto, y le estaba depositando su confianza en él para hacerlo. Pero hay algo que también estaba haciendo, vamos a adelantar un poquito. ¿Qué es lo que dice lo último? El versículo 5. Como dice lo último. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué se les viene a la mente eso que acaba de decir? ¿Qué se les viene a la mente? No hemos pescado nada, maestro. Pero más en tu palabra. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Tal vez no se daba cuenta en ese momento, Simón, ¿qué estaba haciendo? ¿Perdón? Confiando en él. Pero en otra palabra, ¿qué se podría acomodar? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Moviendo su fe. Moviendo su fe. Otra cosa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba soltando una palabra. Estaba soltando una palabra. Que dice, más en tu palabra, dice, yo lo voy a hacer. Soltó una palabra. Entonces, pero para que soltara esa palabra, aquí viene una pregunta. ¿Qué tan impactante fue el mensaje que Simón acababa de escuchar para que él dijera, más en tu palabra echaré la red? Simón ya le conocía antes. O era el primer mensaje que estaba escuchando cuando él le prestó el barco al maestro para que diera ese mensaje. ¿Te puedes imaginar qué tan impactante fue ese mensaje que Simón acababa de escuchar para que él dijera, más en tu palabra echaré la red? ¿Qué tan impactante puede ser para ti un mensaje? ¿Qué tanto te puede impactar un mensaje que ese mensaje te puede cambiar la vida? En el tiempo que tú llevas en el camino del Señor, ¿tú recuerdas algún mensaje que te impactó la vida y sientes que ese mensaje te llevó por otro lado? ¿Vienen a tus recuerdos que hay un mensaje que te dejó marcado la vida? Que en los momentos difíciles de tu vida, o en los momentos difíciles, cuando tal vez estás deprimido, cuando estás pasando una situación difícil, cuando tal vez empiezas a retroceder, cuando empiezas a decir, no más, ya no puedo, pero el momento viene ese mensaje a tu memoria, viene el Espíritu Santo, te empieza a recordar ese mensaje y empiezas a escucharlo, lo empiezas a meditar y te das cuenta que ese mensaje sigue vivo dentro de tu corazón. Hay mensajes que te dejan marcado para siempre, puedes decir, siempre lo traes a memoria. Muchas veces tú puedes decir, no más, o tienes muchos años ya, pero vuelves a escuchar, tal vez los que somos de años, tal vez antes había los caseros y vuelves a escuchar ese mensaje y te empieza a revivir. Empiezas a meditarlo y empiezas a escuchar, te trasladas a ese tiempo, te trasladas a ese momento. Quizás en ese momento terminaste quebrantado, quizás en ese momento el Señor te tocó, quizás en ese momento el Señor te sanó, en ese momento el Señor te liberó, en ese momento el Señor te cambió la vida. Y muchas veces dice, por un mensaje yo estoy aquí.
Por un mensaje yo estoy aquí. Por ese mensaje que un día lo escuchó, que el Espíritu Santo lo acomodó en mi corazón. Y ese mensaje todavía lo traigo presente. Y que aún en los momentos difíciles todavía me sigue impactando. ¿Por qué te sigue impactando si ya tiene muchos años? ¿Por qué te sigue impactando? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca pasa, nunca deja de afectar nuestro corazón. La palabra de Dios siempre estará vigente todos los días de tu vida en tu corazón. Porque sé por qué, porque el Espíritu Santo siempre te lo va a estar recordando. Amén. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos? Pregúntale a Pablo, el día que se encontró con el maestro. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que él creía correcto. Estaba haciendo lo que para él había sido instruido. Y cuando empieza a escuchar a los cristianos y empieza a ver esto no es bueno. Y él cree en su mundo que están mal. ¿Y qué hace? Desata una persecución. Y esa persecución es avalada por los fariseos, por los doctores de la ley. Eso que andaba haciendo había sido avalado. Y entonces dice la palabra que cada día asolaba, perseguía más a la iglesia. Pero ¿qué pasó? Dios ya tenía el momento, tenía el tiempo para pararlo, para confrontarlo. Y sabía que ese encuentro que iba a tener con el maestro le iba a cambiar la vida para siempre. ¿Se imaginan? Ese momento que había pedido cartas y que el Señor se lo encuentra. Y si han leído ese encontronazo que tuvo con el Señor, siempre que yo lo medito, siempre que lo veo, que cuando Jesús habla con él, Jesús no anduvo con rodeos, no anduvo dándole, explicándole. ¿Qué le dice? Saulo, soy Jesús al que tú persigues. ¿Se imaginan? Si soy Jesús al que tú persigues. Entonces hay cosas que te dejan marcado para siempre, y el Señor siempre, el Espíritu Santo te recuerda. En este momento, lo que estamos leyendo, Simón dice, acababa de escuchar un mensaje, que entonces, ¿qué es lo que hizo? Le impactó su vida. Que Señor, yo no pesqué nada toda la noche, pero ahora en tu nombre yo lo voy a hacer. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué dice el versículo 6 y 7? Alguien que lo lea. Bueno, y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Echaron la red. ¿Cuál fue la respuesta? Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces que la red se rompía. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Perdón? Un milagro. La palabra no había vuelto vacía. No hemos pescado, Señor, mucho. No pescamos nada, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Posteriormente Jesucristo, el Señor Jesús, ¿qué es lo que dejó dicho? Pide en mi nombre. ¿Y en mi nombre qué? Os será dado. Entonces, ¿te puedes imaginar? El versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El hombre de la experiencia se estaba dando cuenta de algo que estaba anormal, que había pasado algo sobrenatural, que tal vez en su diario vivir, en sus días de trabajo, habían agarrado peces, quizás cerca de la cantidad que estaban teniendo en ese momento, pero tal vez nunca en un solo viaje habían agarrado todo. Él sabía que había sucedido algo sobrenatural. ¿Por qué? No era muy usual agarrar todo eso.
Entonces, como es su momento, Pedro había soltado una palabra y esa palabra no había vuelto vacía. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Cuando tú sueltas una palabra, pero la sueltas con fe, creyendo, porque dice que todo el que creyere lo recibirá. Entonces, cuando tú estás con el Señor, cuando empiezas a practicar la fe, cuando empiezas a meterte, le empiezas a poner los ingredientes necesarios para empezar a trabajar en la obra del Señor, en lo que te estás moviendo, esa palabra que tú empiezas a soltar no va a volver vacía, sino va a ser para lo que fue enviada. ¿Qué hizo Pedro? Dice que se arrodilló ante el Señor diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy, ¿qué? Hombre pecador. Hombre pecador. Reconoció al Señor inmediatamente, sabía ante quién estaba. Dice: apártate de mí, no soy digno de estar aquí. Reconoció su estancia, reconoció su lugar. Él sabía quién era. Entonces, si tú empiezas a leer, si empiezas a ver, se puede decir, la biografía de Pedro, que después pasa a llamarse Pedro, empiezas a ver que en diferentes ocasiones él es una especie de líder. Él siempre toma la palabra, siempre va hablando. Una vez pregunta al maestro: ¿quién dice la gente que soy? Hablando eso, dice, algunos decían que era ¿qué? Perdón, Elías. Otros decían que era ¿qué? Juan el Bautista. Bueno, un profeta. Dice, pero ustedes, ¿quién soy? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le contestó el maestro? Bienaventurado eres, Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te fue de carne ni sangre lo que te reveló. ¿Por qué? Porque tuviste una revelación. Y esa revelación, ¿de dónde tuvo que salir? Del Padre. Vino de lo alto. ¿Se imagina? O sea, cómo Dios empieza a trabajar con una persona. Ahorita seguimos adelante viendo esto. Entonces, al agarrar esa cantidad de peces, lo que ellos llevaron no era autosuficiente. ¿Para qué? Para cargar todo lo que tenían. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Llamar a las barcas que estaban a los lados. ¿Por qué? Porque no podían con toda la bendición. No podían con todo. Entonces tuvieron que traer a más gente y compartir lo que el Señor les acababa de dar. Porque el Señor, cuando da en abundancia. Cuando la provisión viene de lo alto, cuando la provisión viene de su presencia, Él bendice en grande manera. Pero ¿hacia dónde iba esto? ¿Hacia dónde iba esto? ¿Qué es lo que iba a pasar más adelante? Versículo 9. Voy a ver rápidamente. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo Jacob, Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Jesús lo tenía planeado todo? Jesús tenía planeado todo. Cuando Él te llama, cuando Él te escoge, ¿se equivocó? ¿Él se equivoca? Pero a veces el hombre en sus debilidades piensa que sí se equivoca. ¿Por qué? Jesús lo tenía planeado. Le estaba diciendo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La siguiente vez que eches la red será para pescar hombres.
¿Qué dice en Hechos 2:41? Cuando la siguiente vez que Pedro volvió a echar la red, ¿qué sucedió? ¿Alguien que lea Hechos 2:41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Que sí, y lo puse. Y muy pronto el número capturado se incrementó ¿a cuántos? A 5,000 personas. Un mensaje lo había impactado. Y el Señor le dice: no temas, porque ahora en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Y la próxima vez que tú vuelvas a tirar la red, va a ser para pescar hombres. Y cuando Pedro volvió a tirar la red, ¿cuántos se trajo? 3,000 personas. Y en el siguiente mensaje, ¿cuántos se trajo? 5,000 personas. Esa fue una buena pesca de esos primeros pescadores del Evangelio. ¿Eso qué te dice? ¿A dónde te lleva? Que alguno de nosotros pudiera tirar también esa red como lo hicieron ellos. ¿Qué es lo que falta? Creer y fe. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para hacer ese trabajo? Creer y fe. Pero ¿cómo vas a saber eso? Como decía apenas, tú puedes pensar que tienes, puedes pensar, puedes decir, puedes hablar, pero hasta que no tomes una decisión, no vas a saber los resultados. Hasta que no tomes una decisión y la lleves a la práctica, vas a ver los resultados. Si en ese mensaje que tú le das a una persona, en ese mensaje que tú le das a una familia, en ese mensaje que tú lo haces, te das cuenta hasta dónde el Señor ya te equipó y todavía tú estabas dudando. Hace años, allá en Monterrey, yo salí a trabajar como a las 7 a veces cuando todo estaba bien. Y tenía que cruzar una lomita para llegar a las casas donde vivíamos, al fraccionamiento. Y al llegar a la casa, estaba aquí la casa donde vivíamos y de este lado había otra casa. Y había una familia, ¿como cuántos eran? Imagínense, 12 hijos. Todos los hijos tenían sus familias. No se hacía, pero un buen grupo. Y digo, Señor, me voy a parar. Y nosotros teníamos un grupo familiar en la casa, los jueves, creo. Y siempre que pasaba, yo los saludaba. Y todos, pues ya éramos casi vecinos. Diario estaban ahí, porque allá vivía la mamá. Y tenía a su hijo que era un silla de ruedas. Y pasaba diario, los saludaba y maestro. Y entonces digo, ¿cuándo los voy a ver? Y yo le estoy piensa a ver cuándo voy, me detengo, me regreso o voy a saludarlos o cómo empiezo. Y un día llegamos y mi esposa, ¿vas a comer? Le digo, no, ahorita regreso. Y que voy, que me meto, que me acerco a ellos y estaba toda la familia, y estaban todos. Y empecé a platicar con ellos. Y me dicen, el que vive en la casa me dice, ¿usted es el que vive aquí en esta casa donde cantan coritos los días jueves? Le digo, sí. Dice, es que hemos querido irnos a meter, pero tenemos miedo que nos corran. ¿Te imaginas? O sea, que muchas veces pasa, muchas veces el temor está en nosotros, el miedo, la vergüenza, lo que tú quieras, es lo que te está parando cuando Dios ya te dio todo lo que tú necesitas. Cuando Dios ya te dio el equipaje, ya tienes los ingredientes, pero el diablo te tiene parado diciendo no le hables, te da vergüenza lo que tú quieras.
y es lo que te está deteniendo. Y resulta que cuando tú vas y sueltas la palabra, sales hasta acá. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no lo hice desde cuándo? Y me dice uno de los muchachos, dice, es que usted pasa y nos saludaba. Y yo le decía, digo, no nos saludaba, yo estaba hablando por ustedes. Y me dice, pues ya estábamos listos, pero usted no venía. Entonces, muchas veces tú, ¿qué tienes que poner? Ya tienes tú, el Señor, lo que tú le has pedido, lo que tú le has ya orado, tú muchas veces tú ya lo tienes. Pero ves el enemigo, te hace pensar que tú no puedes, que tú no sirves, que tú no vas a hacer. Y te empieza a crear en tu mente pensamientos negativos, pensamientos de fracaso, pensamientos que mañana, que después. Y eso va alargando el tiempo cuando los campos ya están blancos y listos para la siega. Amén, gloria a Dios. Cuando todo ya está listo para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron una buena pesca, dice el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Te imaginas? Llegaron y bajaron todo y siguieron al maestro. Lo dejaron todo. Quizás algunos en su emoción, lo que sea, vean cómo lo van a dejar todo si hoy fue un gran día de pesca. Tal vez se pueda repetir mañana, tal vez pasado mañana, tal vez de aquí en adelante ya va a haber pesca de esta manera, porque hoy hubo pesca. O le pudieron haber puesto nombres. Esto fue por casualidad, como muchos le dicen. Esto fue por suerte. Esto fue por esto. No, porque el maestro allí estaba. Y donde Dios está, hay bendición, hay prosperidad. Pero también donde Dios está, Dios sabe por qué está ahí y en qué está trabajando ahí. Entonces, imagínense, se olvidan de todo y empiezan a caminar con Él. Porque el Señor les había dicho, de aquí en adelante ustedes van a ser pescadores de hombres. Las cosas van a empezar a cambiar. Ustedes van a ver las cosas diferentes. Yo voy a estar con ustedes cierto tiempo, pero a cierto tiempo yo me voy a ir y ustedes se van a quedar y ustedes le van a seguir. ¿Qué es lo que te está diciendo todo esto? Cuando sientas que la presencia de Dios está en tu vida, cuando sientas que Dios camina contigo, le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Después del trabajo, súbete a la barca, boga mar adentro. Vámonos y allá vas a echar la red. Pedro le dijo, ¿sabes qué, Señor? Toda la noche hemos trabajado, pero no hemos pescado nada. Pero más que tu palabra, en tu nombre, yo lo voy a hacer. Estaba soltando una palabra que tal vez en ese momento ni él mismo se había dado cuenta. Pero se había sido impactado por un mensaje. Y ese mensaje tenía un propósito, tenía un llamamiento. Ese mensaje no iba a quedar ahí nada más. Cuando Dios camina contigo, cuando Dios te está hablando, Él tiene un mensaje para ti, pero también tiene un propósito. A través de ese mensaje, Él te empieza a hablar para lo que Él quiere que tú hagas con Él. Si tú puedes ver la vida de Pedro más adelante, Pedro tuvo sus altas y sus bajas. Al final de su ministerio del Señor Jesucristo, tal vez con lo que hizo Pedro, tal vez sentía que había fracasado, de nada había servido que haber caminado con el Señor. ¿De qué había servido ese día que encontré al Señor? ¿De qué había servido ese mensaje cuando nos conocimos? ¿De qué había servido ese milagro de la pesca? ¿De qué había servido ver el milagro de los 5,000? ¿De qué había servido a ver cómo el Señor sanaba a los enfermos? ¿Cómo levantaba a los paralíticos? ¿Cómo hacía hablar a los mudos? ¿Cómo resucitaba a los muertos? ¿De qué había servido si había terminado en un fracaso? Nada termina en un fracaso cuando Dios fue el que te llamó. Cuando Dios es el que te llama, cuando Dios es el que te elige, aunque tú creas que es un fracaso, Dios no se equivoca y jamás se equivocará al que ha llamado, aunque los demás no crean en Él. Amén. Aleluya. Dios nunca se va a equivocar para lo que Él te eligió. Si te eligió para algo, nunca, que ahorita no lo puedes hacer. Él te va a decir, bueno, es que ¿cómo quieres que lo haga si no estoy capacitado? Yo sé que no estás capacitado. ¿Cómo va a hacerlo si no sé hablar? Yo sé que no lo puedes hablar.
pero yo te voy a enseñar a hacerlo. El Espíritu Santo se va a encargar de capacitarte, de enseñarte, de entrenarte y de darte su presencia para que estés capacitado para hacer el trabajo que Él te va a mandar a hacer. Pedro había declarado varias veces: tú eres el Cristo. Cuando preguntaba, Pedro inmediatamente le dijo a alguien: estaba en el botón. ¡Pum! Yo soy, contestaba. Y ¡guau! Todo estaba tranquilo. Hasta que llega el momento en que el maestro se va y Pedro en su humanidad le está diciendo: ¿sabes qué? Todos se van a ir, todos se van a dejar, pero yo me muero contigo. Sí, pero va a ser después. Ahorita todavía agárrate, Pedro. Porque tú eres el líder. El propósito que tú tienes de lo que tú vas a hacer, no creas que va a ser fácil. El diablo te va a sacudir, te va a querer arruinar, el diablo va a querer destruir tu ministerio, el diablo te va a hacer que fracases, te va a llenar de amargura, lo que sea. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he pedido por ti. Yo he orado por ti. Llega el momento crucial y Pedro termina mal. Pedro terminó mal. Traicionó a su maestro. Pero su maestro había pedido por él. ¿En qué terminó esto? Cuando él se decide ir, cuando él se va, ¿qué es lo que pasó? El maestro, él lo había dicho: todos se van a escandalizar y me van a dejar solos. Todos se tienen que ir. Todos se descargaron como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Y cuando Jesús regresó, Él sabía dónde estaba Pedro. Él sabía dónde encontrarlo. Cuando alguien se descarrega, cuando alguien está en una situación difícil, cuando alguien está pasando por algo, Dios siempre sabe dónde te va a encontrar. Amén. Dios siempre sabe dónde te vas a encontrar, dónde te vas a esconder. Y donde vayas a esconder, a Pedro lo encontró pescando y sabía que Pedro se había ido de nuevo a pescar. Y allá estaba pescando. ¿Por qué? Porque era lo único que sabía hacer. Pero como él había dicho: ¿sabes qué, Pedro? Tú vas a ser pescador de hombres. Iba a ser pescador de hombres porque el Señor lo había dicho. Que el diablo quiere arruinar lo que Dios quiere hacer contigo, no se le va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios fue el que ya lo hizo, ya te lo dijo. Amén. El Señor me dijo que yo iba a ser pescador de hombres, pero ahorita mira qué pasó. Cuando se lo vuelve a encontrar: no, tú vas a ser pescador de hombres. Y sobre esta roca, ¿qué es lo que iba a hacer? Le dije. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Podrás tener tiempos, momentos difíciles en tu vida. Podrás pasar por situaciones difíciles y vas a sentir que fracasaste, vas a sentir que ya no puedes, vas a estar siempre con la decisión de caer, con el problema siempre que muchos tienen. Pero si Dios te eligió, Dios te llamó, aunque sientas que ya no puedes y aunque sientas que te caíste, hasta ahí te van a ir a buscar. Hasta ahí te van a ir a buscar. Y aunque pase el tiempo, a veces, hay veces que tal vez te pudiste haber perdido ciertos años o cierto tiempo, pero llega el momento hasta que Dios te va a buscar. Si Él tiene un propósito para ti, Él tiene un llamado para ti. Aunque te puedas huir, aunque ya no quieras saber nada de Él, aunque haya pasado el tiempo, muchas veces a pensar: creo que esto ya me pasó, esto no era para mí, creo que fueron emociones, que no. Cuando te das cuenta, hasta que Dios vuelve a poner el dedo en el renglón. Y a donde quiera que estés, de ahí te van a sacar. ¿Por qué? Porque ante tus ojos tú fuiste de gran estima. Y el propósito que Dios tiene para ti se va a cumplir. Y si tú eres el escalón, simplemente, si el propósito está en tu descendencia, de ahí te va a ir a sacar. ¿Por qué? Porque de ahí en tu descendencia tienen los futuros profetas, tienen los futuros evangelistas, tienen los futuros maestros. Y porque nosotros ya no queremos, dice el Señor: no, yo me voy a hacer de tu casa un profeta y me lo voy a hacer. Yo me voy a hacer de tu casa un maestro, yo me voy a hacer de tu casa esto, y de ahí lo va a sacar.
¿Por qué? Porque ella lo decidió. Y ese propósito, aunque ahorita puedes ver que tu descendencia anda para acá y para allá, no. Dios en su tiempo lo va haciendo. Dios en su tiempo lo va haciendo. Él no lleva prisa. Los que llevamos prisa somos nosotros. Él no lleva prisa. Él va a ponerle, va todo distribuyendo en el tiempo de Él. Tú te puedes desesperar, puedes estar desesperado, pero Dios no. Dios establece el tiempo. Y en el tiempo tú lo vas a hacer. Entonces, si Dios te está diciendo que subas a la barca y vos la mar adentro, si no lo quieres hacer ahorita, como quieras lo vas a hacer después. ¿Por qué? Porque los planes de Dios se tienen que cumplir. Pongámonos de pie. Habla con el Señor. Pregúntale, Señor, el propósito que tú has puesto en mí, ese propósito tú lo vas a cumplir. Si tú tienes un propósito para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, si tú tienes un propósito, tú lo vas a cumplir. Aunque a veces yo piense, nosotros pensamos que no, pero tú tienes un propósito. Y si tal vez pensamos nosotros que hemos interferido para que ese propósito no se cumpla, pero tú lo vas a cumplir. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito que tú tienes para mi familia, que tú tienes para mi matrimonio, que tú tienes para mi persona, Señor. Quizás hasta ahorita yo no lo he entendido. Quizás hasta ahorita no he comprendido, Señor. Pero si tú tienes un propósito, Señor, yo te digo hoy, yo lo puedo decir, aunque no lo sienta tal vez, aunque ande en situaciones difíciles, yo lo voy a decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si tú ese propósito lo tienes, Señor, para mis hijos, que yo no sea el que siga interfiriendo, que no siga interfiriendo ese llamado que tú tienes. Quizás yo como padre, yo como madre, yo como tío, como hermano, quizás yo he estado estorbando el propósito para mis hijos. Quizás les estoy estorbando y por causa mía, Señor, no se ha cumplido ese propósito. Señor, ayúdame a entenderlo, a comprenderlo, Señor, que yo soy el que estoy interfiriendo. Dame, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento para que el propósito que tú tienes para mí, para mi matrimonio, para mi familia, se pueda cumplir como tú lo has planeado, como tú lo has deseado, Señor. Yo no quiero seguir interfiriendo, Señor. No quiero seguir interfiriendo ese propósito. Siempre he deseado que mis hijos, siempre he deseado que mi matrimonio, siempre he deseado que yo, siempre he deseado servirte, siempre he deseado caminar contigo, siempre he deseado que mis hijos te sirvan cuando sean grandes, que sirvan, que estén aquí en tu casa. Pero quizás yo me he encargado de obstruir, Señor, eso. Dame el entendimiento, Señor, que yo pueda guiar a mi familia a donde tú quieres ponerlos. Porque muchas veces, Señor, yo ya te los entregué. Muchas veces ya pedí por ellos. Muchas veces yo he dicho, Señor, haz conmigo lo que quieras. Haz con mi matrimonio lo que quieras. Haz con mi familia lo que quieras. Señor, que podamos servirte, alabarte, Señor, exaltarte. Que uses a mi familia, que uses a mis hijos. Pero quizás, Señor, yo soy el que no está cumpliendo eso. Dame el Espíritu Santo, dame el entendimiento, dame la fe para creer, dame la fe para seguir adelante y que pueda, Señor, tener, Señor, el deseo firme de que esa palabra se cumpla, Señor, en mi familia. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, por esta palabra. Acomódala, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, en esta hora. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Que esta palabra, Señor, pueda hacer el efecto, lo que el Espíritu Santo la acomode, Señor, en las familias. Que la acomode, Señor, por los que están viendo, por los que están oyendo, Señor. Que sea acomodada y que pueda haber frutos, Señor. Los frutos que tú quieres, los frutos que tú deseas
puedan fluir, Señor, en el tiempo tuyo. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra, mi Señor. Gracias, Señor. En esta hora, Señor,